Fue el presidente que llegó a la Casa Rosada con menos votos en la historia argentina desde que se impuso el sufragio universal, a comienzos del siglo XX. Así, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumía la presidencia de Argentina, luego de que Carlos Menem, que había obtenido más votos que él, declinara participar del balotaje. Venía de ser 2 veces gobernador de la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, y fue el primer mandatario elegido por el pueblo, luego de la crisis de 2001, que ocasionó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, y llevó al país a la cesación de pagos más grande de su historia. Es una etapa donde se realizaron todas las transformaciones que la gente más valoró, donde se puso en orden la economía, se salió del default, se pagó la deuda con los organismos internacionales de crédito, donde se reconstruyó la Corte Suprema de Justicia, donde se iniciaron los juicios a los genocidas. El kirchnerismo forjó una fuerte alianza con sectores de lo que había sido la izquierda peronista y también con el Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos, una coalición que reforzó con la anulación de las leyes llamadas de punto final y de obediencia debida, con lo que pudo reabrir los juicios contra los responsables de la última dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983. En lugar de buscar la reelección, Kirchner impulsaría para la presidencia a su esposa, Cristina Fernández, que asumió en 2007. Durante su gobierno, se estableció la asignación universal por hijo, se reestatizaron los fondos jubilatorios, que entonces representaban unos 30.000 millones de dólares, y se aprobaron las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y de identidad de género. El kirchnerismo tuvo una relación complicada con los medios argentinos, que alcanzó su punto máximo en 2009, con la promulgación de la controvertida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que le valió un duro enfrentamiento con el Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios del país. Cristina Fernández de Kirchner también tuvo una conflictiva relación con sus vicepresidentes. Aunque el auge global de las materias primas fue la fuente de divisas para sus políticas de redistribución social, en 2008 enfrentó un paro agropecuario que se extendió por 129 días contra el aumento de los impuestos a la exportación de los principales cultivos del país, en especial la soja. La medida fue derogada luego de que su propio vicepresidente votara en contra en el Congreso. Mi voto no es positivo, voto es en contra. A partir de ese momento, Cobos quedó aislado en su cargo, sin participar de ningún acto ni decisión del gobierno. Su segundo vicepresidente, Amado Boudou, que había sido antes su ministro de Economía, se vio envuelto en escándalos de supuesta corrupción, que lo hicieron el primer vicepresidente argentino en funciones procesado y condenado por la justicia. Aunque siempre se declaró inocente de todos los cargos, terminó preso durante 3 años. La repentina muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010 fue un punto de inflexión para la presidenta y también para su movimiento político. Y es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años, compañero de vida, de lucha, de ideales. Una parte mía se fue con él, está en Río Gallegos. Luego de los masivos funerales, la presidenta decidió competir por un nuevo mandato y en 2011 fue reelegida con el 54,11% de los votos, el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde el retorno a la democracia en 1983. Sin embargo, durante su segunda presidencia debió afrontar varios problemas y protestas, como el denominado 8N, la inmensa manifestación popular del 8 de noviembre de 2012 contra su gobierno. Ahora, el segundo mandato de Cristina es un mandato donde ya encontrar algo valioso es muy difícil, porque allí la economía explota, queda al descubierto el problema inflacionario, queda al descubierto el retraso cambiario, y Cristina se ve obligada a hacer una devaluación del 30%. En 2012, Cristina Fernández de Kirchner estatizó la petrolera YPF y declaró el 51% de la empresa sujeta a expropiación. Esa decisión crearía múltiples complicaciones a lo largo de los años. Primero, por la indemnización que terminó pagando la española Repsol, y luego porque hasta ahora siguen abiertos en Estados Unidos juicios multimillonarios relacionados con esa operación. La creciente inflación y las restricciones a la compra de dólares impuestas en 2012 serían los principales reclamos de la sociedad, además de las denuncias de supuesta corrupción. La última gran sacudida del kirchnerismo fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, 4 días después de haber denunciado a la presidenta por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la mutual judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos. Aunque la denuncia del fiscal fue desestimada en 3 instancias judiciales, la justicia aún investiga las causas de su muerte. En 2015, después de 12 años, el kirchnerismo dejaría el poder. Creen que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, saldrían a la luz numerosas denuncias de corrupción que involucraban a figuras centrales del kirchnerismo y dieron lugar a múltiples causas en la justicia. La imagen del ex secretario de Obras Públicas dejando bolsos con millones de dólares en un convento recorrería el mundo, e incluso la propia Fernández de Kirchner comenzó a visitar los tribunales asiduamente para defender su inocencia en lo que ella califica como una persecución política en su contra. En 2022 fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la denominada causa vialidad. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Todo este capítulo continuó desarrollándose siendo ella vicepresidenta de la Nación, tras haber vuelto al poder en 2019, luego de que con la fórmula que encabezó Alberto Fernández derrotaran a Mauricio Macri, en buena medida favorecidos por el descontento que alimentaba una inflación ascendente y una nueva crisis de escasez de divisas. A Alberto Fernández, que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Volvió al poder con una alianza con quienes habían sido sus ex socios políticos y también sus fuertes críticos. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Sin embargo, la buena relación duraría poco. Al menos 5 ministros pusieron a disposición su renuncia en Argentina. Luego de la derrota electoral, el ala kirchnerista del gobierno le da vía libre y le pone presión a Alberto Fernández para que haga cambios en el gabinete. Las fricciones quedaron totalmente evidenciadas tras las primarias de 2021, con una explosiva carta de la vicepresidenta disintiendo con el presidente Fernández. Luego, el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el crédito tomado por Macri complicaría más las cosas. Mientras tanto, la inflación continuará su ascenso hasta superar el 100% interanual y se complicaría cada vez más el acceso a la compra de dólares. Así, en medio de una fuerte controversia interna, con la relación entre el presidente y su vice debilitada, el kirchnerismo conmemora sus 20 años desde la llegada al poder. De cara a una nueva elección presidencial, sin un candidato definido aún, pero con Cristina Fernández, según ella misma dice, fuera de la contienda electoral, como sucedió en 2015, y una situación económica mucho más complicada que entonces, se pone en duda, otra vez, la continuidad del kirchnerismo en el poder. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.